Hola viajeros y viajeras, bienvenidos a Voces del Turismo, el podcast que te acerca a los protagonistas del sector más apasionante del mundo. Yo soy Nancy Farías y cada semana te traigo una conversación inspiradora y útil con expertos, emprendedores y aventureros que comparten sus secretos y experiencias para que disfrutes al máximo de tus viajes, así como consejos prácticos para tu vida diaria. ¿Estás listo para descubrir el mundo con otros ojos? Pues acompáñame en este episodio de Voces del Turismo. Hoy tengo el honor de presentarles a un invitado muy especial que tiene una historia increíble que contar. Se trata de Javier Chicaiza, un experto en turismo histórico y cultural, planificación de destinos, que conoce muy bien las dinámicas tanto del sector público como del privado. Ha creado su propia empresa y ha sido reconocido por la OMT con una beca en el exterior. Javier es licenciado en Turismo Histórico Cultural por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Gestión de Destinos Turísticos por la Universidad Anáhuac de México. También es miembro de la Academia Mexicana de Investigación Turística y CEO de Impulso Turístico y Baúl del Turismo, dos proyectos innovadores que buscan diseñar experiencias únicas para los viajeros. Pero no siempre fue así. Javier tuvo que superar muchos obstáculos y desafíos para llegar hasta donde está hoy. ¿Sabías que perdió su trabajo en el Ministerio de Turismo del Ecuador por un cambio político? ¿O que tuvo que enfrentarse al rechazo de muchas instituciones públicas y privadas que preferían contratar a profesionales extranjeros antes que a él? ¿O que tuvo que reinventarse y emprender en medio de una pandemia? En esta entrevista, Javier nos cuenta cómo logró superar todas esas dificultades y convertirlas en oportunidades. También nos comparte su visión sobre temas muy interesantes, como la importancia de los datos en el turismo, la tecnología como aliada para mejorar las experiencias, o el papel de los museos como espacios vivos y dinámicos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente no va a los museos? ¿O cómo podrías crear una experiencia turística memorable para tus clientes? ¿O qué habilidades necesitas para triunfar en el sector turístico? Javier tiene varias de esas respuestas. No te pierdas esta entrevista fascinante, llena de aprendizajes, consejos y anécdotas. Te aseguro que te va a inspirar y motivar a seguir tus sueños y a disfrutar del turismo y la cultura. Como siempre, bienvenidos a bordo y empecemos. Del turismo que pues, tiene muchos años de experiencia ya. Te formaste en la parte de turismo cultural en la Central y luego fuiste pues becario para estudiar la maestría en gestión de destinos de la Universidad de Anáhuac en México, y también tienes un diplomado en comunicación, ¿no? Y todo eso también te ha llevado a hacer, pues dictar tus clases, eres docente, también emprendedor, tienes varias iniciativas que ya me comentarás. Pero antes de adentrarnos a eso, quería preguntarte, ¿cómo fue tu niñez o cómo te desarrollaste o qué te motivó a estudiar turismo? Porque antes de turismo era una carrera no preferida, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te motivó a entrar a esta área del turismo? Bueno, yo siempre he mencionado que en muchos casos me llegó a mí como accidente, ¿no? Realmente mi vinculación siempre estaba, digamos, muy inclinado desde niño al tema de historia, de cultura. Me apasionaba mucho esos temas. Mi primera instancia, mi primera intención de estudios fue vinculado a temas de arqueología, antropología. En esa época no había una línea directa de estudiar aquí en el país. La única que era la Universidad Católica, con temas era antropología con mención de arqueología, ¿no? Pero no se vinculaba directamente. Pero bueno, me enteré que en la Central había un tema en esa época todavía se sacaba el doctorado en historia. Fui en búsqueda de ese doctorado en historia y cuando tuve la vieja forma de coger un poco en la Central, haciendo fila, ¿no? Como antes. Me enteré que había una carrera nueva, la escuela de Ciencias Sociales, que era hace poco estaba en la Escuela de Ciencias Sociales, que era Turismo Histórico Cultural. En ese momento le pregunté a la persona que estaba encargada de lo que se trataba. Nunca vi un boleto antes, nada de eso. Ha sido un tema de turismo donde se explota el turismo y vinculado a eso. Por ahí iniciamos realmente, por ahí ingresamos al tema de turismo. Creo que desde ahí fue el tema que fui formándome poco a poco, ¿no? Creo que el primer año de estudio fue como que la prueba de saber si me gustaba realmente o no me gustaba el tema. Pero bueno, poco a poco la fui más confianza. Sí, realmente
le fui cogiendo el gusto. Me gustó mucho más allá de solamente pensar en patrimonio, en temas históricos. Me gustaba también temas. Siempre había ese poquito de nacionalismo todavía, porque ahí que me motivaba y me empujaba y decía, o sea, se puede contar tantas cosas sobre el país bueno, y creo que fue la oportunidad para conocer un poco más del país, para viajar un poco más a través de los temas académicos, que fue, creo que fortaleciendo estas ganas de esta iniciativa de el tema de turismo. Qué chévere. Y yo tuve el honor de conocerte en el Museo del Banco Central, que ahora ya no se llama así, sino el Museo Nacional, ¿no? El MUNA. Pero, ¿cómo llegaste al museo? ¿Fue por prácticas? ¿Tú lo buscaste porque querías profundizar tu conocimiento? Cuéntame un poquito cómo llegaste ahí. Bueno, realmente yo tenía como practicante, o sea, tuve un tiempo como practicante. Posterior a este periodo de prácticas, hice un voluntariado. La directora en esa época abrió un tema de voluntariado, diciendo que cuando ya son practicantes, ya cumplieron su tiempo de práctica, pueden hacer voluntariado. Y éramos personas que éramos voluntarios. Es decir, que no teníamos un horario, pero aportábamos tema de guía, nos encantaba el tema de guía. Ahí fuimos algunas personas voluntariado, y en ese proceso de voluntariado justo se generó un proceso de selección de personal, porque en esa época el Banco Central, la área cultural y Banco Central estaba buscando guías, de cierta manera planten a ciertos guías que tenían varios años. Había algunos jubilándose de trabajos vacantes. Por otro lado, había anunciados también por otro lado. Entonces, había espacios. Y sobre todo entramos por un programa que se llamaba Cultura para Todos. Esa era la idea, fortalecer esta idea de comenzar a evolucionar el tema de simple guianza, el tema de mediación cultural. Y este programa Cultura para Todos tenía varios proyectos, entre esos como llevar el museo a localidades donde no conocían ni un museo, ¿no? Localidades rurales. Claro. Y parte de eso fue este programa, y bueno, ingresó un programa como mediador educativo, y tuve de poder ir a un espacio, sobre todo alrededor de Quito, una parte rural en la que se trataba con objetos del museo, ¿no? Y escuelitas que no tenían en esa época este acceso o posibilidades de gestión. Conocía un museo, llevábamos el museo a su escuelita y hacíamos un proyecto muy chévere, y ahí es cuando me vinculo al área cultural del ¿Y cuánto tiempo pasaste ahí? Porque fueron varios años, ¿verdad? Trabajé 5 años, estuve en área cultural del Banco Central como mediador, luego estuve en la transición que se dio de los bienes, todo que pertenecen a los bienes culturales del Banco Central, la mayoría menos del numismático, traspasó al Ministerio de Cultura en esa época, y entre esos también pasamos nosotros como tipos fijos, y pude estar con el Ministerio de Cultura aproximadamente 2 años más. En total fue aproximadamente 5 años que estuve con en el Museo del Banco Central, y el Museo Nacional, ¿no? Luego ya pues comencé a tener otra vinculación con temas académicos y con temas ya bien directos. ¿Qué es lo que más recuerdas del museo? Cuando te dicen eso, ¿qué te recuerda? ¿Qué te mueve? Bueno o malo, pero ¿qué te acuerdas? ¿Qué es lo que más sobresale de esa etapa? Yo creo que realmente el tener esa vinculación directa con la historia, el convivir con la historia todos los días, era creo que lo que más destacado siempre. O sea, nunca me aburría realmente de estar ahí, porque es esa convivencia, ¿no? Que tiene con objetos que pueden parecer inertes, sin mayor valor, pero que tienen atrás una historia formidable, que si tú lo convivías todos los días, el poder también explorar más. A veces conocemos el tema de historia. Hay muchas hipótesis, ¿no? En Colombia hay muchas hipótesis, no se tiene la verdad absoluta. Sin embargo, eso nos llevaba, sobre todo a mí, a poder generar ciertas interpretaciones propias, ¿no? De poder generar, que no sea la escrita tradicionalmente. Pero es eso. Yo creo que esa es una etapa donde me volví un poco más ligado al tema del análisis, ¿no? Soy cuestionamientos un poco más profundos, a través de la historia, y luego para que se vayan proyectando un poco más los temas más profesionales del tema de turismo, ¿no? Pero esa es la parte, ¿no? El poder vivir a veces en el recorrido de una hora varias etapas de la historia del Ecuador, de la que motivaba, ¿no? Y ese vínculo sentimental, emocional que se generaba espacio, ¿no? Y además también de tener muchas personas, de convivir con muchas personas, de compartir con muchos estudiantes, de compartir también con muchas personas, hablando del público en general, tratar de enseñar a un niño a entender el concepto de historia, temas que fueron bastante valiosos en el momento de haber vinculado con el tema de la historia.
Interesante. ¿Y tenías alguna pieza arqueológica o cuadro favorito que ibas a verlo, que tenías que verlo o no? ¿O todas estaban en la misma igualdad para ti? No, bueno, realmente yo creo que había realmente sí algo perdido, ¿no? Para mí siempre ha sido bastante relevante el tema de la figura que utiliza el logo del Banco Central de Ecuador, que va más se llama el sol, cuando Ujú. tiene otros significados realmente, pero eso siempre porque estaba, yo creo que reflejado en una sola pieza toda la, Sí, se veía un solo objeto, tenía realmente toda la simbología, posiblemente, o las interpretaciones, o las hipótesis de lo que estaba Medina, ¿no? Y creo que ya en la parte, en cambio, en la parte, vamos a hablar más del siglo XX, siempre me encantaba mucho ver los cuadros de Florencio Yasamín, en vinculación con parte del indigenismo, un tema de protesta, pues, ideas un poco más de un arte no tan estético, no tan elitista, sino vinculando y resaltando esos sectores egas de Kiko sobre el indigenismo, me parecían fabulosos y me sentía muy identificado con esos elementos de protesta y de manifestación a través del arte. sí, qué bonito. A mí me gustaba la Sala de Oro y la Perlita, ¿no? Era muy bonito, me encantaba pasarme por ahí también. ¿Por qué debería la gente ir a los museos? ¿Por qué crees que es importante? Debería, pero no siempre pasa, ¿no? No siempre va la gente a los museos. ¿Por qué crees tú que sí deberían ir? Creo que deberían ir porque ese creo que es uno de los espacios que tienes vinculación con tu cultura, con lo que eres como ecuatoriano, ¿no? Yo creo que a veces y hoy sigo, digamos, siguiendo esta idea y sigo impulsando esta idea de que se aprende a través de la práctica, del contacto. Generalmente el aprendizaje a través de una presentación, de un texto, contribuye muchísimo, pero yo creo que el desarrollo cognitivo necesita un poco más de presión, ¿no? En este caso podría ser a través de la cita y el contacto visual con los objetos, ¿no? Creo que esa es una de las maneras más prácticas de aprender. A veces no nos aprendemos temas de historia en la escuela porque nos da pereza o porque está muy largo o no nos pasa en el colegio, pero cuando tenemos un espacio como estos, resumimos el pastillo de lo que es y resaltamos lo más importante de la historia. Nos dan ahora el pastillo, ¿no? También ahora los villanos, que nos ayuda muchísimo a reforzar lo que están haciendo en las instituciones educativas con los niños, sobre todo. Ese es como que por qué deberíamos ir, porque eso es parte de conocer quién somos y de dónde venimos. Y también porque debe entender también parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Saber por qué somos así los ecuatorianos. Y ahí viene digamos, la palestra de cosas que pasaron años atrás, que por eso nos da el significado de cómo somos ahora. No lo hacen realmente por decimiento. A veces la gente piensa que la cultura debe ser gratis. Se piensa en muchos casos que todos tienen que tener acceso gratis. Hay museos que tienen costos moderados realmente, pero hay museos con costos muy elevados para hacer un museo. En dimensión me refiero, porque hay museos muy pequeños, son muy costosos. La gente no le da todavía ese valor porque no entiende realmente. Si tú llegas y pagas una cantidad alta para un museo, pero si tú solo te encuentras con piezas que no tienen ningún tipo de interpretación, ninguna labor que te pueda contar una historia, o está ubicado de manera que te pueda dar un guión, seguimiento, no vas a entender. Entonces, generalmente en tu mente crece crear un vacío de que estás pagando por nada, ¿no? Pero ¿qué Ujú. pasa si estos sitios tuvieran un elemento diferenciador que te pueda agregar valor? En el caso de los corridos teatralizados, en el caso de mediación más interactivas que teóricas, ¿no? Entonces, por ahí es como que tú le ves el valor muchísimo a esto, le ves el valor de lo que te está aportando como ser humano, ¿no? Entonces, y yo creo que también es el tema de describir. Hasta ahora siempre veo el tema de que te ponen el logo de los museos en las redes sociales, te cuentan qué haces, nunca te cuentan el horario, el costo que puedes ver. Eso es bastante complicado encontrar en un museo. Tienes que escribir al museo para preguntar el horario, por ejemplo. Es fundamental el estar constantemente formando a la ciudadanía cuál es el horario de apertura y de cierre, si tiene el costo realmente cuál es, ¿no? Y qué puedo ver, que te ponen, es un error común realizado en las webs de estos museos, redes sociales, perdón, y pasa muchísimo esto, que te ponen que hay una exhibición de algo, te falta el horario, si es gratuito o tiene un
prado. Entonces, yo creo que parte también es parte y parte. Uno de nosotros como ecuatorianos que no hacemos digamos, no hacemos mucho el interés, no tenemos mucho el interés por buscar estos espacios de alimentación, y por otro lado también las instituciones no ponen un poco más de énfasis en priorizar este tipo de cosas que parecen muy simples, pero que al final del día agregan muchísimo valor a las personas. Claro, y justo te iba a preguntar, porque claro, tú dices en las redes se ve, pero no sé si ese contenido está adaptado para el público que quisiéramos atraer, ¿no? Sobre todo los jóvenes, que son los que deberíamos incentivar a que conozcan la historia. Por ejemplo, El Prado, ¿no? Que es un ejemplo que a partir de la pandemia llegó a sus públicos en un nuevo formato, que también parte de haber tenido digitalizado, ¿no? Cierto, ya parte de algunos recursos que les sirvió para agilizarse y ganar este premio que tiene ahora en TikTok y haber llegado al público de una manera distinta. ¿Tú crees que en realidad los museos acá en Ecuador están comunicando correctamente, están llegando al público que deberían llegar? Porque como tú dices, una cosa es subir un post de que se va a hacer tal cosa, pero otra cosa es eso, lo que tú también mencionas, que uno puede entrar al museo, pero no siempre tener esa explicación que enriquece la experiencia y que tú te vas satisfecho del lugar. Sí, el problema más grande es ahí es que no pueden enfocar, o sea, la debilidad ahí es que no pueden enfocar a ciertos segmentos, porque no tienen datos. La peor falencia que puede tener no solamente los museos de una nivel nacional, necesitan datos, y sin data no sabes quién te está visitando. Son pocos los museos que realmente tienen un sistema digitalizado en el cual te podría preguntar de edad. Yo creo que los temas más simples, ¿no? Edad, ciudad, si ya nos vamos por otro lado más profundo en hablar de profesión, un poco más molestoso el tema de indagación de ese tipo de información. Hay metodologías que te pueden permitir identificar este tipo de información de manera simple, a través de registros, posiblemente, sin que haya una persona, un interlocutor que esté presentando la información. Pero ese es el mayor problema. El mayor problema, por ejemplo, hay temas de museos en los cuales yo he ingresado, los cuales no se piden ni siquiera tu nombre. En muchos casos ya digamos que llegas al nombre y el número de cédula. Por eso entonces, si no tienes data, no puedes clasificar público. Si no tienes esa clasificación de público, no puedes crear productos o servicios dentro del museo alineado al número, al tipo de personas viviendo. Posiblemente tu público en general sean adultos de entre 45 a 50 años que les gusta la música clásica, por poner un ejemplo. No sabes, puedes hacer conciertos de música clásica en ese espacio para una convivencia más adelante, pero es difícil, la data no se le da, por ende, esa es la falencia que tienen todos, esa es la falencia de que no pueden posiblemente generar. Pero justamente eso, el no contar con datos propicia haciendo uso de estas herramientas tecnológicas a ir probando, ¿no? Y tal vez sin generar mucho costo, pero vas viendo qué cosa gusta más, qué cosa gusta menos. Incluso cuando van a los museos, hay algunos que todavía creo que te prohíben tomar fotos, pero a través de eso se comparte en redes, me estoy dando a conocer y veo qué pieza o qué parte, cuadro, no sé, jala más, no, gusta más, y quién sabe, de eso puedo seguir sacando más contenido, pero es el abrir la oportunidad al público en general, porque a veces pensamos como que eso es ahí, que nadie debe conocerlo y ni tocarlo ni nada, ¿no? Sí, el tema es bastante complejo también por el tema de no tener desconocimiento del público que tiene. También es este tema de ciertas restricciones que ya no tienen inclusive ningún tipo de sustento técnico, de cierta forma sigue todavía estando vigente. Entonces, posiblemente es el tema de la actualización. No tenemos realmente museos dinámicos, por más que tengamos aquí en Quito un museo interactivo de ciencias, puede ser de ciencias, que la ciencia que no es interactivo, no tiene mucha dinámica, son temas dinámicos que ya pasaron hace años atrás, posiblemente cuando recién salió el museo estaba vigente. Se dice que cada 18 meses se actualiza la información, y a veces cuando nosotros no estamos viendo un tipo de información, eso ya pasó hace más de 18 meses o hace más de 26 meses, estamos atrasados de este tema de actualización de los museos mucho más. Entonces es complejo, no es complejo, pero existen en muchos casos sistemas simples de recolección de datos. Por ejemplo, si tú tienes un museo que tienes un museo en el cual tú puedes debatir, hazla por observación, o sea, simple. No utilizamos la palabra observación, pero hazla por registro. Si tú vas a entrar al museo el día de hoy, registro brevemente en tu teléfono una aplicación simple de poner nombre, y ahí sí puedes sacarle todos los datos que pueda la persona registrada, y el momento que va a ingresar simplemente el requisito es decir el nombre, y si tienes una base donde ya se registró,
pues simplemente te va a salir. Un Google Forms, sí, muchos casos, muchos museos de una vez, no hace mucho, fue el año pasado, di precisamente un taller para los museos sobre este tipo de alternativas que pueden generar bastante valor. Decía, pero no tenemos dinero para implementar un sistema, por ejemplo, de colección de datos. Ya no es necesario, simplemente generas un link de Google Form y hazlo por día. Si te van a visitar el sábado, dile que se registren el día sábado o antes, o puedes pedirles que antes de ingresen registres en su teléfono, y luego el rato que entras verificas tu nombre, ya está así, como te sale a ti la base de datos, la otra parte ya verificas el nombre de la persona que está registrada en inglés, es el único requisito, después sacarle muchísimo provecho. Ahí viene un tema bastante generado, un tema de creatividad, y a mí me asombra muchísimo que los museos, por ejemplo, que siguen sacando propuestas de exposición, pero tú ves que están mostrando lo que tengo, no están mostrando lo que la gente busca. Tal artista tiene tal colección, listo, hagámoslo. Le hacen exposición, pero ahí viene la baja audiencia, simplemente no es de interés de ciertas personas. Entonces, en estos sitios no estás creando servicios o productos culturales ajustados a las necesidades de los artistas. Estás mostrando lo que tengo o lo que podría mostrar. Claro, sí, sí, me parece súper interesante lo que tú planteas y siempre toman la excusa de los recursos, ¿no? De que no hay suficientemente recursos para implementar cosas, pero a veces también creo que se vale ser creativo y buscar cosas que ahora son gratuitas, la verdad, pero simplemente es la iniciativa y el poner en práctica y el trabajarlo, porque eso implica también brindar una experiencia más adecuada, más personalizada a la persona. Porque a veces solo nos pensamos que solo el turista pues de fuera merece la atención correcta, pero el turismo interno vale, y vale mucho. Claro que sí, eso es importantísimo. Claro, Javi, luego de eso, pues tú sales, ¿no? Me has comentado que por esta transición y tú luego te veo que vas al Ministerio de Turismo. ¿Cómo llegaste al Ministerio de Turismo? ¿Fue tu objetivo? ¿Hubo un concurso? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, en el ministerio realmente nunca pensé, una vez creo que tuve alguna proyección que vi en el ministerio, me pensé alguna vez esa idea, ¿no? No tuve realmente la idea, la vinculación fue una vez que salió justamente el anuncio de que iban a funcionar este tema de turismo para una coordinación de productos, presenté mi hoja de vida, creo que ha sido ese creo que fue el proceso más largo que tuve en serio para acceder a un trabajo, porque creo que me hicieron como 5 técnicos, que fue el director, luego pasó el secretario, y luego pasó hasta inclusive que fue el propio viceministro. Entonces, en este caso, entré por un tema de servicios, sí, de servicios profesionales en una primera etapa. Luego se abrieron un concurso de méritos a través del Instituto de la Meritocracia y pude aplicar precisamente este concurso de méritos y ya pude ganar este concurso, creo, en el año 12, que ingresé a Ministerio de Turismo y bueno, ya me quedé, yo entré precisamente a coordinar el tema de producto cultura, turismo cultural, porque estaba inventado en esa época el ministerio tenía un área de productos, se llamaba productos y destinos, y en esa área habían encargados, coordinadores que gestionaban cada uno de los productos naturales, aventura, cultura, temas de MICE. Entonces, habían varios encargados precisamente por tema de cultura. Luego tuve que hacer cargo del tema de la estrategia nacional que estaban vinculando el tema comunitario que estaba tomando bastante fuerza por la jefe en esos años. Pues pude también hacerme cargo y ahí tuve parte de la vinculación temas de turismo rural, turismo comunitario, bueno, de turismo cultural de cierta manera estaba con los temas rurales. Entonces ahí comencé precisamente a gestionar estos temas, a apoyar ciertos proyectos, especialmente la UNESCO, y todo ya tenía establecido temas culturales. Me admiró mucho que se gestionaba turismo cultural, pero había un divorcio completo entre cultura y de turismo. Entonces, como funcionábamos algo si no teníamos la aprobación de los dueños y de los vecinos en esa época. Entonces, ahí fue una de las primeras acciones de tratar de esa vinculación internacional. Y luego, dentro del Ministerio de Turismo, hubieron unos cambios estructurales, pasé a un área de coordinación, cambio de equipo, pasé a Secretaría de Gestión Gestión de Destinos y comencé a liderar ciertos proyectos nacionales, cambio ya un poco más fuertes, temas de Campañán, por ejemplo. Comencé a liderar ya temas de proyectos de desarrollo de planificación turística, ya un poco más profunda, territorial, y participé de los procesos de formación de los turísticos. Por ahí generé también algunas estrategias, tema de turismo, tema de turismo, perdón, de agroturismo, y aquí la nacional, pues, estuve
parte de liderando estos proyectos. Y adicionalmente, como último proyecto, fue el tema de vinculación con estos de pueblos mágicos, o que era su iniciativa que se vinculaba con el tema del Banco Interamericano de otros países, pero también formó parte de este proceso. Y bueno, hasta la mitad creo que estuve en contacto con el programa. Pero, ¿qué piensas tú esto del tema de los pueblos mágicos? Porque, claro, es una iniciativa que nace en México, que la adopta acá Ecuador, pero ¿qué resultados se han visto? Y tú que has conocido un poco más a profundidad, ¿crees que están dando ese resultado? Porque luego fueron muchas ciudades que fueron obteniendo este reconocimiento, digámoslo así, pero yo no sé si efectivamente llegaron a darle ese, no sé si ese uso, ¿no?, de ese reconocimiento, tener mayor visita de turistas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, realmente el tema es bastante, el tema del proyecto fue bastante al inicio bien idealizado. ¿Qué pasa? Nosotros, o sea, desde mi departamento, desde el equipo técnico que tenía yo, que hago como 7, 8 personas, digamos, analizamos principalmente, partimos de las brechas que tenía el país y encontramos unas brechas gigantescas del tema de planificación y gestión de soporte a los territorios. Teníamos destinos tradicionales que vienen vendiéndose desde los años 50. La idea es comenzar a promover ciertos espacios, pero ¿cómo promueves de algo si no está preparado? Entonces, primero tienes que hacer la labor o el trabajo de comenzar a gestionar y apoyar los soportes de estos potenciales nuevos destinos. Entonces, habíamos propuesto un programa, un proyecto que se llamaba Programa de Desarrollo Turístico de Localidad. En realidad, empezamos con la idea rural, que es el interés de comenzar a explotar. Hablamos de 2015, 2016, comenzar a fomentar temas de la ruralidad. Evolucionó un poco por el tema del BIS. Tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia de México. Luego yo por mis estudios de allá de grado tuve la oportunidad de trabajar en la localidad, conocer más la profundidad. Sin embargo, seguíamos proponiendo no que sea pueblo mágico, sino que sea un programa de desarrollo turístico diferente. Sí, consideraba ciertos aspectos que rescatábamos de la decana, el tema de la participación ciudadana, el tema de valoración de los territorios, evaluar si realmente tienen o no, nos parecía formidable, ¿no? Y lo planteamos así, pero la supremacía de temas políticos fue como que lo que hizo a reinar más, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos? Si nosotros queremos tener un efecto de cierta manera con lo que buscan autoridades como país, de alinearse con una marca internacional, y lo que es la idea del BID, tener una marca latinoamericana como pueblos mágicos, que la sigan siendo, que sigan impulsando. La idea era precisamente que nosotros tengamos cierto número pequeño de localidades y partimos consigo. Esa era la idea, y o sea, si miras menos tienes, puedes gestionar mucho mejor, ¿no? Y puedes coordinar. Esa fue la idea. Hubo un cambio de autoridades serio, llegó una persona que tuvo tradición de las cosas, él impulsó y realmente se le explicó el concepto del proyecto. Se fue la idea por otro lado. Entonces se comenzó a dar mucha relevancia a la entrega de una sesión. O sea, se entendía que tú al presentar los requisitos pasabas ya a ser certificado, a ser como que un premio. No se entendía que los requisitos es el ingreso a un programa de desarrollo. O sea, recién era como decía, los requisitos que tú estás dando no es como cuando tú te inscribes en la universidad. Tienen que pasar todos esos años estudiando y luego te dan tu título. Acá se interpretaba como que tú te inscribes de la universidad y enseguida ya te dan tu título y el proceso de desarrollo donde se queda. Entonces fue mal entendido, fue mal utilizado realmente. Justo el día viernes estoy dando una charla en un foro de turismo que hacen en España. Justamente voy a abordar este tema de qué pasó y cómo está ahora este proyecto, porque precisamente ahí es cuando se desvía completamente. Entonces comenzó a darse certificados, llegaron a 21 localidades. Nosotros casi en 3 años llegamos a 5, pero porque hicimos evaluaciones muy certeras, podríamos ser muy serias en el territorio, evaluamos realmente por unidades y no solo de oferta, sino también de demanda. Nos demoró esos 3 años porque así funciona el turismo bien hecho, demora ciertas acciones, pero nos encontramos luego estas que vienen ciertas dominaciones a casi 6 localidades en menos de 3, 4 meses, donde creo que Superman lograba hacer las evaluaciones técnicas tan poco tiempo, ¿no? Entonces, sí, realmente hay muchos temas políticos que ya intervinieron. Y realmente en el tema de pueblos mágicos, uno de los temas, las grandes decisiones que tenía México sobre su proyecto de nación, entonces, es de no dejar de intervenir temas políticos en el proyecto. O sea, repetían a todos los países latinoamericanos. A nosotros. El efecto no fue ninguno. Ahora ya tienen una nueva nominación, Rincones Mágicos, que va parte de la mano de pueblos mágicos. Ahora puede estar justo tuve la oportunidad de pasar un tema de percepción, principalmente en todas estas localidades, como les pareció
La mayor digamos, pues, que les sirvió el programa a ellos es realmente el incremento de los temas promocionales, por lo menos los 5 primeros, porque hacer promoción de 21 complicadísimo, no se dio en su totalidad, pero por lo menos de los 5 primeros sí, tenían un porcentaje más o menos de crecimiento de visitantes que va a 10, que se dio casi solo en un año y medio, que tuvieron la oportunidad de tener crecimiento. Y realmente lo que destacan muchísimo ellos, lo que ven mucho tema favorable, es que era como tenían como ellos le veían como un programa de orientación, porque muchos gobiernos autorizados no tienen en sus áreas, una porque no consiguen eso en su sector, en su entorno, y otros porque también prima el tema político, así que hay personal especializados en esas áreas y veían a este programa y a los técnicos que estaban encargados de este programa como el orientador de qué tengo que hacer para llegar a fortalecer la comunidad, pero realmente no tuvo lo hacía. Realmente el tema de intervención, yo creo que hubiéramos sido más felices como les digo, siempre con 5 localidades de las que hasta ahora, pasando todo este tiempo, todos los que han pasado, la primera organización que fue en el pasado años, creo que se pudo haber hecho muchísimo más sobre 5 que sobre... Y cuando tú dices que tuvo una mayor cantidad de turistas, ¿cómo verificamos que estos turistas realmente sean los que necesitan? Porque es como, por ejemplo, acá que te dicen, el que un restaurante esté lleno no significa que todos me están consumiendo. Pueden estar 20 personas o todas las mesas llenas, de las cuales pues consuman lo mínimo, pero estén ahí, y más bien me generan una ocupación que no permite a otras personas que sí pueden hacer el gasto respectivo. ¿Cómo medimos eso? El tema fue también bastante complejo, porque una de las versiones principales que se propuso es dotar de estas herramientas de que tengas una herramienta de medición y de estadística que la puedas implementar a través de tu gobierno. A través de la dirección del turismo era un poco más. No se cumplió este objetivo, pero realmente yo creo que la iniciativa de muchos de estas unidades fue bastante interesante. Todavía sigue siendo percepción. No tienen datos fuertes realmente, digamos, bajo encuestas o algún tema de sistema de colección de datos durada. Pero en función de percepción es claro, ¿no? Por ejemplo, no por número de, digamos, ellos tenían, por ejemplo, una mesita de registro que tenían siempre, estoy hablando de Qatar, porque tenían una mesita de registro en el parque, donde ellos pusieron información turística. Es una iniciativa desde que fueron declarados como pueblos mágicos, ponerles un poco para dar adicionalmente que llegaba los fines de semana. Pues sí, de las primeras veces tenían pocos visitantes, ¿no? Después fue incrementando y por ahí viene más o menos la idea del 20%. ¿Dónde se mide un poco más estos temas? En el tema de inversión. Temas de inversión es porque comenzaron a proliferar muchísimos negocios turísticos que hasta la actualidad tienen rentabilidad. Hasta antes de finalizar yo un poco de seminario, hicimos una evaluación principalmente porque ya tenían 2 años establecidos ahí muchos de estos, y preguntábamos de manera perceptiva, nada más, como consulta, cómo le ha visto la rentabilidad, o sea, cómo se está recuperando esa rentabilidad. Y realmente era bastante favorable. Muchos decían que todo lo invertido ya está por poco recuperado. O sea, era bastante interesante y bueno, todavía se sigue empujando la idea de que Patate no compita con Valle Sectaria y precisamente eso es lo que comenzaron a aprovechar las colinas que tienen miradores de hermosos, comenzaron a generar hoteles, temas de miradores, actividades de caminata, mejoraron temas de senderos, también la inversión de sitios de vio. Antes del municipio invertía solamente en las fiestas patronales, podríamos decir, lo de las leyes del terremoto. Históricamente fue la primera vez que en 20, 25 años en Patat se invirtió en facilitarse en tema de adecuación de senderos. Entonces fue, como digo, sigo siendo perceptiva, porque no tienen las herramientas todavía para medir posiblemente ese incremento, ¿no? De manera clara, pero sí se vio, digamos, de manera positiva y de ciertos espacios, por lo menos de los 5 iniciales, y del resto no tengo fe realmente. Muchos de ellos dicen que es... Claro, y tú justamente nos estás hablando también de la competitividad, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees tú que son los puntos claves para mejorar la competitividad local y también de los productos turísticos de los diferentes destinos? ¿Qué deberían considerar para ser competitivos? O sea, yo siempre les molesto esto hasta ahora los gobiernos. ¿Sabes? Hay que hacer bien los deberes, porque, por ejemplo, tú vas a un municipio y no tienen hecho un inventario de activos. Tú no tienes hecho un inventario. ¿Qué tienes? ¿Cómo sabes qué tienes? O sea, lo que tú tienes es simplemente una idea. Tengo 4, 5 cascadas, 6 cascadas o 7 senderos, lo que sea. Es todavía no, ¿dónde lo tienes registrado? Dice, no se sabe, listo, pero tienes que
tenerlo digitalizado, materializado, es un inventario local de manera seria, en el cual tú puedas medir realmente lo que tienes para ir de eso, comenzar a generar una propuesta de productos o servicios. El problema más grande que se puede ver hasta el día de hoy es que hay ferias de turismo provinciales y cada municipio llega con sus proyectos de turismo y en ese proyecto tienen más de 35 atractivos, pero te ponen hasta el charco de la esquina como atractivo turístico. Es precisamente la falla de esa porque no saben, no tienen la idea clara de clasificar cuál es un recurso turístico y cuál es un atractivo. ¿Quién te ayuda a hacer eso? Un proceso de jerarquización. Si tú jerarquizas bien este proceso, puedes generar una propuesta de producto, te vuelves más competitivo, si puedes administrar de mejor manera los recursos, los atractivos que tienes. Si identificas que el 80% de lo que tenías en tu localidad es recurso, ¿qué es lo que tienes que hacer para convertirlo en atractivo? Comenzar a invertir en el tema de facilidad y el atractivo para repotenciarle, comenzar a generar una propuesta de inversión también en estos espacios y buscar la manera de articular o ingresar en alguna propuesta de recorrido de ruta que haya en comisión. Es decir, si usted se va a baños, el paquete turístico que puede ser que tienes baño y Montipuyo, puedo ofrecerle yo una agencia de viajes y ser uno de los metas de que se haga rueda de negocios en nuestras localidades, cuáles puede ser. Tenemos 3 miradores que están equipados full, tenemos señalización, tenemos servicios en los espacios, tenemos guías en los espacios, para que lo articules en tu recorrido, que tienes ya tu paquete que la agencia de viajes está comercializando a Baños y a Puyo, pues también puedes tener una parada en este espacio. Es ir vinculando un poco estos a la oferta actual, ¿no? Esto para ir transformando, porque la noche en la mañana no va a cambiar su oferta adicional, pero esa era la idea. Entonces, de esa manera se fomenta más de manera y también tener una adecuada gestión del territorio, o sea, una medida del presupuesto. Todos los municipios tienen una línea presupuestaria destinada a turismo, no, absolutamente todos, porque te lo pide la ley, pero la inversión de ese capital que tienen para turismo se lo gastan precisamente en temas vinculados a las actividades, hay que pagar la banda de música, hay que pagar lo folclórico, pero temas de... Claro, pero parte de eso también es el tema también de la seguridad, ¿no? De que justamente ahora en el Ecuador está pendiente, porque esa competitividad ahora, bueno, muchos dicen este destino es más seguro que el otro, hay accesibilidad en las carreteras también, que vuelve a ser otro problema también de los destinos. Y en todo esto, ¿qué pasa con la parte de sostenibilidad? Porque los viajeros, los turistas, los jóvenes en especial, también ya están mirando esta parte de ser sostenibles, de destinos que ofrezcan, pues ser más responsables, de dejar la menor huella de carbono posible. ¿Cómo lo vinculas tú? ¿Lo estamos tomando en Ecuador en cuenta esto o todavía no, o nos seguimos quedando? Una sostenibilidad ya, o sea, más que yo creo que a inicios del año, o mediados del año 2000, o sea, meter esa idea de sostenibilidad como un proceso de innovación. Yo creo que para el 2020 ya se formó parte intrínseca del turismo, no se puede hablar de sostenibilidad. Entonces, todavía se sigue vinculando los temas con marcas como estrategia de posición. Todavía algunos son solamente un greenwashing, ¿no? Que hacen las empresas y te dicen, sí, yo hago tal cosa, pero en realidad no lo haces. O sea, me estás vendiendo algo, pero no es que estás ejecutando como tal. No estás, yo qué sé, los restaurantes que forman de una localidad, no le estás comprando al agricultor que lo cultiva de una forma tradicional, sin pesticidas, que son kilómetro cero, que estás dando preferencia a ellos antes que en las grandes cadenas, de estar reutilizando, etcétera. No me lo muestran. Una cosa es que tú me lo digas y otra cosa es que yo como turista vaya. Incluso están demostrando que puedes pagar un poco más por ver que estás dejando tú una huella menor, porque el hecho de desplazarnos ya implica dejar una huella, ¿no? Entonces, eso también es importante, que no solo contarlo, sino verificar. Sí, y es realmente eso. Yo creo que en el país todavía el concepto de sostenibilidad, como tú decías, se lo ve como un tema de marketeo más que realmente como un proceso cultural de empresa, y vincularle a temas culturales, empresariales, es realmente un tema de, digamos, anclado a temas de posicionamiento. O sea, soy más competitivo si tengo ciertas opciones. No lo hago por el planeta, lo hago por una vinculación económica. Puedo cobrar más mientras tenga más certificaciones verdes. Entonces, realmente sí, el tema de sostenibilidad es todavía un tema bastante complejo de hablar, porque aquí en el país no tenemos certificaciones una propia, que tenemos la capacidad de generar muchas de las certificaciones provienen de afuera, muchas de estas se compiten entre ellas, algunas coinciden, algunas compiten entre ellas, realmente se han vuelto las ONGs, creo que
como que el instrumento para prestarse a este tipo de propuestas de, entre comillas, servirles, todavía sin valor agregado. Pero el tema también hay que conocer que dentro de los procesos turísticos, si no se habla de sostenibilidad, si no se habla de un proceso desde la misma implementación de facilidades que vayan acorde con el entorno natural y que se utilicen temas naturales, no podemos hablar de un tema libre. Entonces, es necesario que esté vinculado. Realmente no se lo ejecuta en el país, es muy débil nuestra conversaciones o diálogos aquí a través sobre estos temas, es muy limitado. Realmente las cámaras se restringen a organizarse, hacen ciertos foros, pero para sus socios, pero para el público en general es bastante rígido. Las instituciones públicas tienen su dificultad por su propio lado, pero no están generando esa vinculación de sociedad y turismo para poder tener una visión un poco más amplia de lo que se podría hacer y cómo contribuirías tú al turismo y cómo te podría quedar corriente, que no tienes ni la idea absoluta de qué es turismo, ¿no? Pero eso es necesario también reflejarse. Yo siempre molesto también que el tema de turismo debería darse por lo menos como una clase o una materia pequeñita en todas las carreras, todas tienen vinculación. Claro. Si tienes economía vas a tener vinculación al tema de turismo, si eres de arquitecto también vas a tener que saber que estás vinculado a turismo. Entonces yo creo que muchas de estas deberían tener un poco de... Y bueno, yo aquí quería hacerte una pregunta porque, por ejemplo, el año anterior, por septiembre, no me acuerdo la fecha exacta, pero salió una noticia en los periódicos de allá de Ecuador y decía que Ecuador había ganado como 27 galardones, ¿no? De estos conocidos como los Oscars del turismo. Y me llamaba mucho la atención, sobre todo de Guayaquil, que te decía es una de las ciudades, pues, que de una escapada urbana. Y yo decía, ¿cómo es posible con toda la situación real que está pasando? ¿Qué opinión te merece todo esto que se da? Porque una cosa es que te diga y otra cosa es que tú vas y verificas la realidad y dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo hacemos de esto? ¿Quiénes votamos por esto? Porque yo no sé cómo pasa, tú que estás más en el sector y ahí donde las papas queman, como dicen, ¿cómo me explicas a mí esto? Bueno, realmente el tema de los búsquedas del turismo creo que es un secreto a voces, reconocer que son temas muy direccionados. Tú pagas por estar dentro de eso, no es que eso gratis. Por otro, los propios funcionarios de las instituciones públicas tienen que votar para que tu agencia sea declarada como la mejor agencia de gestión de turismo. Realmente son temas que te autopremias tú mismo. La evidencia nos dice claramente que no es así. Te dan denominaciones de destino líder de Sudamérica, ganas premios cuando hay otros destinos y ciudades en Latinoamérica que inclusive te ganan en número de visitantes y con mejores modelos de gestión de turismo. Muchas de las ciudades nos están llevando alrededor de ciudades aledañas de los países vecinos, nos están llevando 100 años luz en temas de gestión de destinos. Muchos están certificados como destinos turísticos inteligentes y todavía aquí en el país no tenemos Claro. redes gratis de espacios públicos. Entonces, al hablar de destino líder, simplemente se evidencia que en la gestión de las autoridades se quiere dar a través de una premiación que realmente no tiene mayor sustento que la votación, hasta de los propios ciudadanos. Les convence, dice, vota por Quito en el... O sea, los quiteños van a votar realmente, posiblemente por su ciudad, lógico, es parte de su naturaleza querer apoyar a su ciudad, pero realmente no es que alguien se está certificando de manera seria o que está haciendo evaluación de índices, los índices de competitividad. Si nosotros pasamos a ser evaluados por índices de competitividad, nosotros estamos por puestos 60, 70, me acuerdo, hace 3, 4 años no revisaba mucho los índices actualmente, pero en esa época, por temas ya de seguridad mismo, estábamos atrás. Entonces, si alguien nos evaluara por tema yo creo que los índices de competitividad es una clara evidencia de en qué nivel nos encontramos. Imagínate si estás en punto 60, 70, 80, va inclusive más de 100, ya te está diciendo el nivel en el que estamos como país, y esa sería la mejor certificación y evidencia que te pueden dar, no ciertos premios que realmente no tienen sustento técnico, no tienen una evaluación técnica más que un voto dado por personas. Claro que a la final es autoengañarnos, ¿no? Y ir para atrás porque no eres real, te vendes mal, creo yo, aparte haces daño realmente al país. Bueno, pasando a eso, Javi, ¿por qué sales del Ministerio de Turismo? Llega un momento en que tú decides salir. ¿Por qué lo haces? Bueno, como te comentaba, nosotros fueron muchos funcionarios que salieron, casi más de la mitad del Ministerio de Turismo. La mayoría funcionarios que entramos por concurso de méritos. En
en esa época entonces existía el instituto de la meritocracia que se encargaba de hacer de concursos a nivel nacional. Muchos de estos funcionarios estuvimos en el ministerio por varios años. Se entendería que es un poco difícil sacar a funcionarios de carrera, ¿no? Eso, yo me preguntaba eso. Pues precisamente la ley se dio de esa forma, esta declaratoria que dio la presidencia sobre emergencia después de la pandemia. Entonces era precisamente una ley que te permitía claramente por emergencia sanitaria disminuir el número de funcionarios públicos. Entonces se agarraron de esa ley precisamente y se sacó a los funcionarios de carrera, algunos direccionados, porque te voy a hablar de mi caso particular. Yo tuve varias autoridades por los procesos mismos de investigación por todo el lado, entonces fue bastante complejo. En mi caso no me prestaba mucho a ciertas acciones que yo necesitaba ciertas, pues tuvimos ciertos roces, ¿no? Pero creo que fue el punto para poder sacar a ciertos funcionarios que estaban teniendo mucho conflicto y no dejaban que continúen las cosas de manera política. Entonces salimos, es un proceso que fue ilegal, completamente ilegal, porque no se basó en intento de evaluación técnica. Los funcionarios públicos son evaluados anualmente por el Ministerio de Trabajo, por sus propios jefes y por autoridades. Dice que menos de 7 te pueden ya sancionar y posiblemente te puedes perder tu trabajo. Nunca bajé del 9.85 realmente de evaluaciones todo el tiempo. Pero se dio un tema bastante ilegal en este proceso. Muchos de los funcionarios que se dieron en esa época tomaron sus acciones legales. En mi caso no la hice, porque considero que tuve este tiempo de aprendizaje y yo tengo que superarlo y seguir adelante. Entiendo que muchos de esos funcionarios están ganando los procesos y están regresando de poco al ministerio, porque es un tema ilegal. Entonces salgo del Ministerio de Turismo precisamente por esta, y muchos funcionarios de relaciones públicas salí precisamente. Esta fue una de las regiones que se dio en 2020 y ahí salí precisamente del ministerio. ¿Y cómo te reinventas en esa situación que tú estabas? Yo he estado también en el sector público y cuando llegas a tener un nombramiento, pues es lo que mucha gente dice, ¿no? Tu estabilidad, en teoría no te pueden sacar así como lo han hecho en tu caso, estás estable, pero llega un momento en que pues te vas. ¿Cómo te reinventas y vuelves otra vez a ver qué hago? Porque eso implica un cambio profesional, en la familia, económico. ¿Cómo sales de ahí? ¿Qué te dices a ti mismo en ese momento? ¿Y cómo lo tomaste todo eso? Ya venía un tiempo atrás que buscaba otras cosas, ya estaba, te das cuenta que a veces muchas veces tus ideas, propuestas que buscan posiblemente mejorar el país como funcionario público, ¿no? Yo, no me gustaba mucho utilizar la palabra funcionario público, sino servidor público. Estábamos para servir precisamente. Y realmente te sientes muy frustrado en el momento de que tus propuestas, tus ganas de aportar para la sociedad son frustradas. Ya tenía una combinación de buscar otras alternativas. Creo que realmente mi salida o mi supresión de partida del turismo fue el empuje que yo no me atrevía a dar. ¿Por qué no te atrevías a dar ese paso? Posiblemente por ese pensamiento, como tú dices, el pensamiento de que tienes un trabajo fijo y que posiblemente no sabes qué va a pasar mañana. Entonces, posiblemente fue ese pensamiento, pero realmente se dio de manera adecuada, creo que se dio su tiempo. Tenía que darse de esa forma porque posiblemente por mi cuenta hubiera pasado un poco más de tiempo antes que yo tomé mi propia decisión. Sin embargo, para mí siempre digo, cuando recuerdo ese espacio, yo creo que ha sido una bendición porque fue el momento en que pude disfrutar de libertad y también de libertad de mis pensamientos y poder hablar. Si estabas en una institución del Estado, es muy difícil que hables de tus ideas y de tus formas de pensar sobre el tema, sobre todo de tu área de acción. En el caso del turismo no podía hablar de manera libre, estar vinculado a una institución pública, pero se dio esa oportunidad. Yo creo que se dio la base de que yo pueda hablar, de que pueda vincularme a otros espacios, de que pueda aportar de otra manera. Fíjate, el turismo sigo aportando, no apenas estaré seguido en el ministerio, pero fue eso, ¿no? Precisamente el tema de reinventarte y entender que puedes explorar otros elementos y a veces se piensa que el aporte se tiene que dar solamente desde la parte pública, pero no, realmente desde trinchera, como se dice, puedes seguir aportando. Y es ahí donde nace tus dos iniciativas, que es Baúl del Turismo y Impulso Turístico. ¿Les das más cariño? ¿Nacen ahí? ¿Cómo nacen y para qué nacen? Bueno, realmente, primero nació el Baúl del Turismo. El Baúl del Turismo nace realmente en el 2007, ya antes de que salga el ministerio ya tenía la iniciativa. El Baúl nace
por una necesidad básica, creo que todos los que hemos estudiado cualquier tipo de profesión nos encontramos con la barrera de acceso. El tema del turismo mucho más complejo. Los textos, si no los comprabas en línea, necesitaban bibliotecas en universidades y debías ser alumno para acceder a las bibliotecas. Se limitaban tus ganas de investigar. Entonces fue donde comencé a buscar la manera de cómo aportar y nace el baúl de turismo como un espacio que trataba de recolectar todos esos textos de turismo que a veces tú para buscar un tema o investigar un tema tienes que abrir 20,000 páginas. No abrir una sola página donde puedes descargarte información. Entonces, por ahí nace el baúl de turismo, con la idea de que sea un baúl principalmente que te ofrezca este tipo de iniciativa. La idea principalmente nunca fue lucrativa. La idea, pues, la de aportar, de que personas que tenían textos o propios autores de libros nos daban el texto y decían, ¿sabes qué? Públicalo. Para eso. En muchos otros casos, buscamos textos que ya estaban, digamos, en la web, que cargamos y digamos de autorías, ya estaban en la web y los utilizábamos también, los cargamos así como un repositorio. Y esa fue la idea, ¿no? Y también comenzar a revolucionar un poco más artículos. Los que tenemos alguna bibliografía digital, ¿cómo te aportamos? ¿Cómo es el proceso para seguir haciendo crecer tu iniciativa? O sea, simplemente entregarle el documento. Lo que hacíamos nosotros es publicarlo a través de las redes sociales del baúl, lo colocábamos dentro de la plataforma del baúl. Y una vez de ahí ya estaba libre, le poníamos a libre disposición. Lo bueno es que logramos a través de las redes sociales llegar casi a 5,000 seguidores, solo profesionales de turismo en toda América Latina. Y eran los que más utilizaban, ¿no? Casi anecdótico era que cuando revisaba la estadística de descarga de la página, de los libros, de los textos, el 90% eran extranjeros, o sea, no eran de aquí del país. Yo creo que de aquí era un 10% extranjero. Y la mayoría, cuando comenzamos a pedir registros, nos dábamos cuenta que la mayoría eran profesionales, muy pocos realmente de textos aquí, pero esa era la idea, ¿no? O sea, nació una idea de democratizar el viaje, que tiene que estar enclaustrada en un espacio cuando pues, de libre uso, y si es para turismo, pues aportémonos entre todos. Por ahí nace el baúl de turismo. El tema de impulso turístico nace un poco por tener una idea de consultoría, de un espacio de apoyar esas consultorías, asesorías y de capacitación en temas vinculados a turismo, pero sobre todo viene la idea esta de buscar digamos, una alternativa de mejorar los productos adicionales de experiencias. Me gustó mucho el tema de la idea de experiencias, comencé a investigar el tema, me comencé a formar de manera empírica al inicio, luego tuve la oportunidad de estudiar una certificación internacional sobre el tema de Customer Experience. No había experiencia turística, no se me estaba vinculado al tema de experience. Entonces por ahí es como que también era una de las líneas de aporte del programa de Impulso Turístico. Por ahí nacen las dos iniciativas. Impulso sigue promoviendo el tema de aporte en temas de consultorías de estudios y de asesorías en temas de productos, de planificación de destinos y diseño de productos. Y el baúl tenía su línea de apoyo. Qué interesante, Javi. Tu otra etapa súper interesante y de la cual también yo me siento muy afortunada porque fuiste mi profesor, es eso, ¿no? De seguir aportando a la academia como docente, pero yo quería preguntarte, ¿qué piensas tú ahora si es que en las universidades están entendiendo que se vienen nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, va marcando también el paso. ¿Crees que se están educando, se están formando a los nuevos profesionales considerando todo esto, este ambiente, este contexto tan cambiante tecnológicamente? ¿O qué crees que deberían adoptar o estamos bien? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en temas de pregrado bastante complejo. Yo bastante limitado he podido revisar temas de pensum, caso sobre el tema de la formación de lo que se está dando en el tema de turismo. Me preocupa mucho porque han comenzado a aparecer las carreras flash así de tecnologías que sales en 2 años, ¿no? Y ya sales tecnólogo superior y ya puedes inclusive aplicar a una maestría. Bastante preocupante el conocimiento, dándole pastillas por un lado, no se aborda estos temas. Caso de posgrado, sí, precisamente yo estoy ahorita como docente de la UTE en temas de turismo, precisamente de la vinculación tecnológica, turismo. Me parece un tema en el que estamos atrasados de 1 millón de años, como te decía, temas sobre todo de digitalizar ciertos procesos, ciertas prácticas de gestión de turismo aquí en el país, a millones de años realmente. Me preocupa mucho. Sí hay, y he visto en el caso de la formación de posgrado, sí se está dando este tema de vinculación, pero inclusive ahí también vuelvo a repetir el tema, nosotros estamos todavía abordando temáticas de información
legislación que ya está para ciertos países europeos, sobre todo ya caducos, estamos abordando, porque se los debe abordar de cierta manera para tener una idea clara de hacia dónde va, pero realmente no se está aportando. Lo que me preocupaba antes, yo creo que ahora los programas de nivel están haciendo este trabajo, es que en las carreras universitarias siempre se preparaban desde la parte activa, es decir, te formaban para ser administrador de algún tipo de negocio. Y el estudiante que salía a buscar un trabajo es en algún tipo de negocio. Negocios ya no contrataban porque no hay turistas, no hay suficiente número de turistas, entonces te quedabas en el aire. Lo que no se estaba trabajando precisamente formar gestores que realmente que sean los que sean proponentes de las propuestas de nueva forma de pensión. Los gestores de destino, realmente yo me formé como gestor de destino, pero a la brava, digamos, ya por mi parte, de manera empírica y a través de la experiencia, trabajando en el sector público, también en el privado, pero precisamente, y creo que luego de esto de la formación académica ya más formal, pero eso es lo que no hay. Los destinos carecen precisamente de iniciativas que ayuden a orientar las acciones que tengo que hacer. Un administrador sabe mucho de un negocio, pero un poco más complejo de hablar de temas más generales, ¿no? De destinos. Pienso que la maestría de hoy día sí se están vinculando con temas tecnológicos. Muchos de los que hemos revisado tienen bastante vinculación a temas de tecnología, porque no hay de otra. Si no puedes meterte en estos temas, lo bastante complejo que vas, o pues, por lo menos vas sembrando profesionales o perfeccionando profesionales con la idea de ir implementando temas de digitalización y de sistematización. Y en esta parte, por ejemplo, hablamos mucho de que el turismo es importante para el país, que tenemos los recursos naturales, culturales, etcétera, ¿no? Pero necesitamos gente más formada. Pero también viene este tema de que acceder a la educación también tiene un costo muy alto. Yo, de hecho, por eso sigo acá, porque a mí una maestría acá me cuesta menos de lo que allá me hubiera endeudado un poco más. Entonces, yo creo que también hace falta, no sé si tener un poco más de conciencia o ver, o si se amplían becas, yo qué sé, porque es muy complicado formarse profesionalmente. Como tú dices, ahora están saliendo súper rápido carreras flash, tecnólogos, pero no con el conocimiento que se requiere para aportar un turismo de calidad. Pero si tú te quieres formar más, también te cuesta, y con los sueldos que se tienen en Ecuador tampoco es que te alcanza. Entonces es complicada esa parte. Sí, realmente los programas académicos son bastante costosos aquí en el país. No existen, yo hasta ahora el día de hoy no encuentro todavía algo vinculado con tu mencionabas, temas de becas. Te hablan de becas, te hablan máximo del 20% de una beca. Difícil conseguir una beca un poco más amplia. Posiblemente las universidades todavía se están en temas de negocio más que en la parte educativa. Hay ciertas universidades que he visto que están sacando programas. El estudiante de turismo ya no quiere seguir estudiando turismo cuando trabaja. Uno de los problemas más grandes, porque es lo que te decía, no se está viendo con el se le enseñaron a ver desde el punto antiguo, no le enseñaron a ver de gestor de territorio, pero es complejo en estos temas porque no. Y por otro lado también los programas se siguen repitiendo. Tú no ves algo que me sorprende muchísimo, no hay muchos programas de educación continua en temas de turismo. Bastante complejo el tema de encontrar educación continua, cursos que vayan vinculados al tema de digitalización de redes sociales, y si los hay son costosísimos. Vi un curso de 3 días que costaba casi $150 de redes sociales. Bueno, es en general, pero decía vinculado a temas de $150 por 3 días y tenías 2 horas de clase diaria, lo haces un día. Claro. Entonces es bastante, y también poder evaluar los contenidos que te puedan estar dando, ¿no? Entonces, sí, el tema de educación es bastante complejo. El acceder a un doctorado es mucho más complejo. O sea, que en un país de ley tienes que buscar afuera, podrás en un país ya claro. Universidades un poco más especializadas en temas de investigación, son universidades que dan alternativas interesantes de doctorado, pero también sus costos son bastante elevados, por más que tengan nivel vinculación, pero son altos donde como realmente no los puedes pagar aquí en el país, y te toca de otra que estar buscando becas por tratar de buscar que por estudiante pueda hacer una aplicación, ¿no? En algún programa, pero el estudiar, si imaginemos el turismo, que aparte, si hablando de carreras privadas vas a tener que dirigirte y salir lugares del país. Y hablando de tecnologías y de los estudiantes, ¿qué opinas tú o cómo lo estás manejando este tema del ChatGPT? Te lo pregunto porque todo el mundo lo utiliza ahora, hacen tareas geniales. Tú como docente,
¿Cómo sabes que es autoría del estudiante? Si estás a favor, estás en contra. Hay otros que ya más bien buscan las maneras de prohibirlo, como quieren hacerlo acá. Pero hay otros quienes dicen, no, más bien hay que enseñarles a utilizar una herramienta que ya se viene y más bien utilizarlo a tu favor. ¿Tú qué opinión tienes ahora al respecto de los? Bueno, el tema de, bueno, este chat está vinculado en tema de inteligencia artificial y bueno, ha sido creo que una de las soluciones más interesantes que se ha dado en el tema de turismo por la facilidad que te da de cierta forma de respuesta. Sin embargo, hay ciertos elementos que hay que destacar en función de que en temas vinculados al tema de turistas, obligatoriamente yo siempre digo el contacto humano. Siempre, no solamente en el destino, sino en la tramitación, en la planificación y posterior a el contacto humano, por más, yo sé que es un poco más ágil, que puede tener otro tipo de vinculaciones, de otro tipo de beneficios, de facilidad, pero el factor humano siempre debe estar presente. El turismo, yo te doy una idea, yo soy un poco más inclinado a que la tecnología debe de servirnos como para medir estadísticas, para medir la dinámica del viajero, inclusive para medir emociones del viajero. Perfecto. Yo creo que la tecnología es la mejor forma de ser utilizada a través de como una herramienta de soporte a la medición para conocer mejor a mi público y posiblemente para recrear y generar tipo de diversión. Estamos hablando en este caso de realidad aumentada en museos, pensemos mucho en el tema de la propia realidad virtual. Entonces, en función de reconstruir sus países que ya no son como antes, de cómo reconstruir ciertas etapas de la historia, correcto, y pero ya la interacción con personas y la interacción de comunicación es bastante compleja. No estoy mucho a favor porque va perdiendo este tema de la sintonía con el ser humano. Y yo veía, en verdad, hace mucho tiempo yo leía un escrito de uno, creo que fue de Antonio Montesino, y le ubicamos como mexicano que vincula todo el tema de gastronomía, habla sobre temas de gastronomía. Antonio hace muchos años compartió una experiencia sobre él que decía que tuvo un viaje soñado de su vida, que quisiera irse a Japón. Siempre quiso irse a Japón y soñó irse a Japón y cumplió su sueño de estar más de un mes en las vino extasiado de todo lo que pudo conocer en temas de gastronomía, pero decía que sentía un vacío porque muchos de sus visitas tuvo contacto con personas, porque el hotel necesariamente ya no tenía los hoteles que él eligió, ya no tenía una recepcionista que entregaba una tarjeta y él ingresaba y salía como cualquier departamento, pero era un hotel. Había muy pocas personas, limitado el número de personas de limpieza y programa, pero ya no tenía esta dinámica de que las personas no tenían un sitio común de encontrar en el lobby, por ejemplo, el que va y viene de personas, y lo mismo pasaba en temas de transporte. Entonces él decía que fue uno de los viajes de su vida, pero fue uno de los espacios de más. Entonces ahí tú ves el nivel de la importancia de ese proceso de viaje intercambio cultural, y desde el momento que conversas con unas personas estás intercambiando ya ideas, formas de pensar, inclusive la propia amabilidad ya se transmite. Realmente la sistematización de ciertos elementos son más prácticas, pero va limitando ciertos temas de contacto emocional que pueden beneficiar y que benefician al final del día la experiencia sobre los destinos. Sí, ciertamente es así, ¿no? De hecho, por eso una de las cosas que me gusta es la guianza, porque tienes ese contacto, ese clic que haces con tu público, que le enganchas y que al finalizar un recorrido te da un gracias, ¿no? De cómo llevaste el recorrido a la guianza. David, ¿qué está en tu mesita de noche? ¿Qué es lo que te tiene entretenido ahora mismo? Parte también de mis sueños, de mi tema de formación, creo que siempre fue el tema de la psicología, siempre fue el tema de la psicología, temas vinculados a la mente, por eso me fascina mucho el tema del neuromarketing. Leo muchísimo esto, leo mucho temas de ciencias, leo muchos temas vinculados al desarrollo humano, podríamos decir, al perfeccionamiento humano, del pensamiento, tema de pensamiento, de análisis de complejo sobre ideas, creo que son parte de mi repertorio actual. Leo turismo, realmente no lo hago a través de textos de libros muy teóricos, leo mucho más temas de artículos científicos, publicaciones que tienen una metodología de proceso de recopilación de información, creo que aportan mucho más. Leo muchos artículos de casos prácticos o de casos que se han dado a nivel mundial sobre el tema de turismo, que ya tienen sus resultados, ¿sí? ¿No? Bueno. Me gusta mucho leer estos temas más a nivel digital, pero en texto sí realmente voy vinculado a temas de superación personal, a temas de desarrollo cognitivo, a temas de neurociencias.
son otra de mis carreras o de mis preferencias, formación, que digo psicólogo frustrado, pero por ahí va también la inclinación a no descartar un momento de culminar por lo menos alguna de carrera técnica, que sea el tema de la psicología. Sí, sí me gusta realmente mucho y por eso también me ha gustado mucho el tema de del neuromarketing, que tiene un poco de relación y lo he vinculado también a ¿Cómo te motivas? bueno, la motivación, yo considero que, sabe, acabas de terminar todos los días y levantarte motivado. Es bastante complejo. Yo he desarrollado, considero que he desarrollado algo más fuerte que la disciplina. Hay temas que te dicen que cuando tu motivación se duerme, se acaba tu disciplina la despiertas. Entonces, realmente yo creo que más que motivado soy, mira, tengo ciertas condiciones que no, que es bastante complejo poderlas dejar atrás y la disciplina que y le considero que la disciplina ha sido uno de los ejes más fuertes de impulso en mi vida. Y te pones, yo que sé, metas a cumplir disciplinadamente, metas grandes, pequeñitas, o cómo lo haces para no fallarte, porque ser disciplinado también requiere una fuerza de eso, ¿no? De carácter, de voluntad, de estar ahí, pero cuando te pones metas muy altas, incluso tú mismo te puedes dar ese golpe, ¿no? Contra ti mismo. Realmente me pongo si realmente propuestas de metas me las pongo de manera escalable, ya vamos paso a paso. Estoy corriendo, tengo que correr 10 kilómetros, después de un mes, 2 meses vamos a correr 15, y luego vamos a correr 20, y luego 25, y luego nos vamos a una media maratón, y luego nos vamos a una maratón completa. O sea, es la manera de comenzar a ponerme los objetivos, ¿no? Entonces, sé que son medibles, sé que son cumplibles sobre todo. Yo creo que la disciplina te ayuda muchísimo a que tu cerebro sabe que no hay un fin de cualquier, así sea cansado, así sea en la noche, si tienes que hacer, y creo que eso ha formado muchísimo. Y eso sí, son objetivos cumplibles que cada vez que vas cumpliendo te vas convenciendo mucho más de que puedes hacer más allá de eso y vas subiendo. ¿Hay algo de lo que te arrepientas hasta ahora de haberlo hecho o de no haber hecho algo? A ver, de haber hecho algo, posiblemente viajar más. Creo que viajar más, posiblemente estudiar más fuera, yo creo que antes, cuando era más joven, creo que eso es uno de ¿Cuántos años tienes, Javi? puede ser una de las- Ahorita tengo 43 años, voy a cumplir 44. 44. O sea, hubieras viajado más. Sí, posiblemente hubiera estudiado y viajado más, o sea, estudiado fuera, hubiera viajado por estudiar más fuera. Creo que eso es uno de los arrepentimientos que tengo de vida, ¿no? Pero creo que todas las cosas se dieron adicionalmente. Eso posiblemente puede estar vinculado o considerado algo que me arrepiento de haber hecho. Si tuvieras que darte tú mismo un consejo hacia ti, ¿qué te dirías? Que debo de confiar en cada uno de lo que voy teniendo en la vida. Creo que precisamente durante toda mi vida el paso a paso que he ido teniendo ha sido valioso, ha aportado muchísima vida y a veces el desconocimiento de qué etapa estás haciendo, qué etapa estás viviendo en tu vida, la desesperación, simplemente no conocer qué etapa de tu vida estás, te llevaba a tomar decisiones apuradas. Entonces, te diría que sea un poco más paciente y que confíe. ¿Qué te da miedo? ¿Qué es lo que te da miedo ahora mismo o te daba miedo anteriormente o lo superaste? Bueno, creo que antes tenía miedo el quedarte sin trabajo, que es toda la trabajo que voy a hacer sin dinero. Eso es lo que principalmente creo que me daba miedo. Y ahora creo que el miedo se basa, esencialmente podría decir que el miedo actualmente se basa en fallarme a mí mismo. O sea, el miedo es no poder cumplir las metas que tengo que plantear por cualquier tema. Pero es el no poder llegar a ese tema. Estoy consciente de que no es por falta de decisión y de actitud. Tengo miedo de que sean otros factores los que puedan ir. ¿Y qué nuevos proyectos se vienen para ti? ¿Qué debemos esperar de ti? ¿Qué te quita el sueño por ahora? Sí, bueno, realmente en temas, tengo que volver a retomar temas del baúl de stand-by, de iniciar la página también tengo que bajarla, por temas de económicos, ¿sabes? Te genera mucho recurso el mantener una plataforma, porque evolucionó una plataforma ya de cargar cursos, donde te podías cargar, tienes un curso de turismo, lo cargabas y tenías un montón de pago, un espacio, y era como un marketplace de cursos también que estaba diseñado, entonces, grande, y la logística y el mantenimiento de ese espacio estaba bastante costoso, y mientras no tengamos una línea que le pueda limitar a ese mismo, era un poco complejo mantenerla en un stand-by, la tuvimos que bajar a la página. La idea es poderle proyectar nuevamente un poco mejor estructurada y con una alianza un poco más privada debido a esta propuesta. Por otro lado,
me estoy vinculando un poco más a los temas de escribir. Ya lo había hecho antes, el buscar escribir, el buscar investigar más, pero que son mis pasos de manera inmediata. Y también tengo la idea y la propuesta de seguir aportando a través de proyectos, a través de la creación de una ONG que busque precisamente financiamiento para temas de turismo. Sabes, hay proyectos para todo, menos para turismo, hay muy limitado el tema de turismo. Y la idea es generar este espacio en la que pueda buscarse fondos, en caso de la civil internacional, para seguir aportando un poco más limpios a dineros públicos, a veces no se utilizan de manera adecuada, pero hay que seguir empujando, seguir buscando de dónde buscar para seguir aportando. Al final del día los beneficiarios son, entonces esa es otra de las ideas que se quiere proponer y por mi parte seguir en los temas de la ciencia. Realmente, entonces a ti te gusta mucho el tema de la guía de accidentados y también he encontrado algo interesante ahora mucho más en el tema de poder compartir la experiencia y poder compartir todo lo que se ha venido aprendiendo durante todos estos años. Yo creo que es el nivel adecuado o la edad o el momento adecuado para compartir más, luego de que la experiencia no será solamente teórica, sino ya una experiencia de vivencia sobre estos temas que puedo aportar muchísimo la formación de muchas personas. Por ahí también mi vinculación va a tenerme por lo menos, no el 100%, pero sí va a tenerme ligado. Como profesor, yo sé que tú tienes muchas alumnas, y digo alumnas porque en todos los ciclos siempre veo a las mujeres que somos mayoritariamente. Acá somos más mujeres, pero en la vida real, en los puestos de decisión, son los varones que están ahí y muchas nos vamos rezagando, ¿no? No sé si por ese llamado techo de cristal o porque nos gana la cultura de que nos casamos y nos debemos a un hogar, a un esposo, no sé. ¿Qué les dirías tú a tus alumnas, a las que ya no somos también alumnas, sino quién sabe hemos desarrollado un poquito más, de afrontar esto, ¿no? Porque no sé si se habla, pero acá sí, yo lo veo siempre. Sacaron hace poco un listado de las personas más influyentes de España el año anterior, este año, y siempre está predominando por hombres, cuando en las aulas somos las mujeres. ¿Qué opinas de esto? Sí, tengo la oportunidad precisamente en el tema de impulsar que tenemos las mismas capacidades. Creo que todavía los temas sociales son bastante limitados y impulsar estos temas de que las mujeres tienen las mismas capacidades y competencias que los hombres. Yo creo que se les debe reconocer más fibras en un doble trabajo, en ese sentido, como tú mencionabas, no digamos a la familia sí, pero también son profesionales. Entonces hacer doble trabajo es casos del hombre, no necesariamente de la familia. Está vinculado, sirve de manera directa, aunque es su obligación con la crianza de los hijos. Quien más lo hace son las mujeres, quien más asume esa responsabilidad son las mujeres, tienen profesionales. Entonces, tienen la misma capacidad, las mismas oportunidades deberían darse para las mujeres. Y decir, ¿saben qué? Se dejen limitar precisamente por esas ideas absurdas de no dar la oportunidad a las mujeres, no se dejen limitar por eso. Y si realmente no se generan esos espacios o no les dan un espacio en esos lugares, crecen en el paso, porque hay mucha potencialidad para donde sean ustedes las mismas que se van a dirigir y las que van a gobernar. Claro. Javi, que no te he preguntado, pero quieras hablarme, Creo que hemos hablado de prácticas profesionales. Creo que hemos hablado del mayores, creo que temas más relevantes en función de cómo manejo mi vida con el tema de turismo. A veces sí, te soy franco, que a veces se ha dado ganas de dejar aparte en el tema del turismo, porque aquí en el país bastante complejo que se ha valorado esta profesión, bastante complejo. Como tú ves, los espacios de participación en el país son muy limitados. Realmente tendrías que ser extranjero para que te hagan caso. Creo que nadie es profeta en su propia tierra, y realmente todos los espacios donde yo participo, donde me invitan, son de afuera, son con personas que he trabajado, con personas que me conocen, con personas que hemos compartido profesionalmente, que he tenido. Y yo creo que ese es inclusive uno de los temas de los que menos se hablan aquí en el país, que menos habla un profesional de turismo. Nos da vergüenza, ¿no? Sí, es un tema de frustración, yo creo, ¿no? El saber que, por un lado, les había comentado yo antes a una de las personas que tú, por ejemplo, das un concepto, das una idea de propuesta de desarrollo, nadie te hace caso, pero llega una persona del extranjero y te dice exactamente lo mismo que dijiste tú, y es la idea del mundo, la mejor idea de desarrollo que te han propuesto. Entonces, creo que eso es
hablando de temas no topados, temas de frustración como profesionales, yo creo que ese es el elemento que hasta el día de hoy me molesta mucho, porque en el país no se valora. Yo a veces pienso que estudiamos una profesión para la que el país no está listo, que el país realmente, si te pones a pensar, el país no está listo para el tema de turismo todavía, que no es considerado todavía como un eje estratégico realmente de desarrollo. Hay muchos temas que están considerados, pero estudiamos una carrera que está muy avanzada para el país. Por eso es que posiblemente en otros espacios nos dan mayor apertura, precisamente es porque en otros espacios aprecian mucho más a los profesionales en esta rama. Y realmente sí, como tú decías, en muchos casos da mucha vergüenza. A mí me sabe dar mucha vergüenza aquí las instituciones que para hacer estudios turísticos, para hacer investigaciones, te contratan todo perfil excepto turismo. Excepto turismo, yo a veces pues ya digo, bueno, en algún rato voy a regresar y voy a hacer un análisis de cómo está el mercado allá. Y justo ayer salió un anuncio de un puesto de trabajo, que no voy a decir la institución, pero te ponían tantos requerimientos que al principio no estaba turismo y era para el desarrollo de turismo rural, pero no estaban administradores, finanzas, lo que sea, no había turismo. Y luego tampoco te ponen la remuneración, o sea, tienen que ser francos desde el principio y decirte, bueno, este puesto hay una partida presupuestaria si es sector público o hay un presupuesto si es privado, y tú también te valoras porque a veces pasas un proceso tan grande y te quieren pagar nada. Horrible, me parece. Sí, y aquí te exigen, para el tema de consultoría, igual, o sea, investigaciones, todos esos procesos. Yo bueno, ya creo que me he peleado con algunas ONGs que yo realmente sí les digo francamente, si yo les escribo cuando veo ese tipo de publicaciones, yo les digo, turismo, ¿qué pasó? Si es un tema vinculado al tema turismo, sí, les escribo porque realmente yo creo que si no somos nosotros quienes hacemos respetar precisamente la profesión, es muy complicado que por otros sectores se den. Igual en el país, como yo digo, en el país de Manuelito, cuando hay tantos casos de corrupción, uno más en esos temas que inclusive conozco un poco más profundo los temas de contratación, cómo se da en esos espacios, en los cuales a veces ya tienes el candidato y tratas de sacar una licitación pública, pero ya orientado porque sabes que el resto no va a cumplir sino la persona que ya seleccionaste. Lo hacen. Y también me admira muchísimo el tema en la frustración en temas de universidades, el tema de profesionales que tomas para docente. También muy preocupado por esos temas, porque a veces tú te partes estudiando, tú te partes generando la experiencia, trabajando, generando todo este proceso, como te decía, donde tú puedes compartir, pero luego ves personas que no cumplen ni siquiera el perfil de carrera para ser docentes. Me he encontrado en universidades con profesores de turismo que no tienen la formación de turismo, son marqueteros, son arquitectos, son todo, pero menos turismo. Y a veces son los seleccionados en procesos de contratación. Es bastante difícil. Es como yo irme a postularme a una carrera a profesor de administración en general y me salga seleccionado, ¿no? Entonces, esos son los temas que son frustrantes y creo que de los menos que se habla, ¿no? En este sentido, creo que no hemos hablado un poco más a profundidad. Sí, cierto. Y también el subempleo, ¿no? Porque yo tengo compañeros, amigos, amistades de todo lado que estudiaste turismo, sacaste tu título como tal, pero como no hay esto, te empleas en cualquier otra cosa y estás ejerciendo cualquier otra cosa menos turismo y te desperdicias como todo ese conocimiento que otros no lo hicieron, tú lo tienes, pero estás en otro lado. Correcto. Así es, eso se ve mucho ahora. Sí. Y bueno, para finalizar, Javi, si tú tuvieras la oportunidad de dar un mensaje o una idea que inspire no solo a los jóvenes de turismo, sino a las personas en general, ¿qué dirías? Realmente que las oportunidades están frente a nosotros. Somos un poco ciegos a veces al ver estas oportunidades. A veces vemos las cosas malas como cosas malas, ¿no? Eso es lo que nos enseñaron a verla. Pero a veces las cosas malas son oportunidades. A veces posiblemente yo veo que la situación del país actualmente es una oportunidad. Es una oportunidad de formar mejores profesionales. Es la oportunidad de que el turismo realmente nazca, aunque parezca que no tenga el apoyo, el soporte. Es la mejor opción. Yo creo que si tuviera ahorita un grupo de estudiantes nuevos realmente que estuvieran recién ingresando a decirles precisamente esto, ¿no? Es una carrera donde vas a disfrutar muchísimo, que vas a conocer muchísimas personas, vas a poder tener la facilidad de poder viajar, inclusive a nivel nacional por lo menos.
él va a interactuar con muchas personas, va a desarrollar muchísimo conocimiento, pero también ese conocimiento debe ser ejecutado para brindar oportunidad a las personas. Realmente el turismo no se crea para simplemente generar una fuente de empleo en un hotel o en un cierto destino. El turismo debe ser considerado como un eje estratégico a la hora de generar riqueza en un país. De lo contrario, bastante complejo pensar en desarrollo, ¿no? Entonces, motivar más bien a que generemos nuestras propias oportunidades. Si esperamos de que nos den oportunidades, muy difícil. Javi, ¿dónde te ubica la gente? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde están tus iniciativas de turismo, emprendedurismo? ¿Dónde te ubican? Bueno, generalmente en lo que son Facebook pueden encontrar como Impulso Turístico, así como suena. Igual el Baúl del Turismo tiene su propia cuenta en Impulso. Mi perfil personal está como Javier Chicaiza en Facebook. En otras redes igual está como Javier Chicaiza. Tenemos igual Instagram y Twitter de igual manera. TikTok todavía no se ha explorado estos temas de turismo. Ya vamos a analizar cómo hacerlo, pero estos son los canales donde pueden encontrar como Javier Chicaiza. Igual tengo contacto de LinkedIn, no es muy oculto, así es que es más facilito encontrarme en cualquier espacio. Solo ponen Javier Chicaiza Turismo y sale algunos temitas míos en Poplo V.